currículum que tiene nuestro invitado es una auténtica pasada. Vamos a hablar del mundo de la consultoría, ya que a día de hoy es uno de los capos en CREAP, una de las consultoras más top a nivel nacional y europeo. Hemos hecho algún proyecto ya con ellos y vamos por buen camino para hacer alguno más. Como le conozco y ya estoy viendo que se está poniendo colorado, vamos a dar ya la bienvenida a Jesús Álava y deciros, bueno, yo soy Guille Tena, fundador de la agencia de comunicación audiovisual Will Squad. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias por hacernos un huequito ahí en la agenda, que además, joder, que sé que todo esto es complicado. Oye, lo primero que te iba a preguntar, ¿quién es Jesús Álava? Cuéntanos brevemente, claro, porque nos podemos estar aquí un ratazo largo analizando tu currículum, pero un poco de tu trayectoria y quién eres. Lo primero que quería hacer es darte las gracias por estar aquí, porque esto mola mucho. No, la verdad es que me parece una iniciativa chulísima. Gracias. Y creo que me tienes muy alta estima, así que son muchos años, es verdad, ya nos conocemos de hace mucho. Pues te diría que Jesús Álava es una persona muy curiosa. Yo siempre he sido muy curioso, me ha gustado la tecnología y creo que la tecnología en cierto modo es el hilo conductor de mi carrera profesional. Yo creo que desde que empecé a hacer cosas que no estaban relacionadas quizá directamente con lo que había estudiado. Yo estudié periodismo en la Complutense, hice el último año de la carrera en Alemania y ahí descubrí que había una cosa llamada comunicación corporativa, que desconocía, ¿no? Comunicar para compañías. Y ahí vi que había todo un camino, un desarrollo profesional que no tenía que ver con los medios de comunicación, estaba relacionado pero no era lo mismo. Y además también descubrí que estaba despegando una cosa que se llamaba la comunicación digital, que ahora suena en la edad de piedra, claro, pero que en la carrera prácticamente ni siquiera me habían mencionado. Y puedo decir que prácticamente toda mi carrera ha estado vinculada a la comunicación digital. De hecho, en mis últimas posiciones han sido ya más generalistas, pero he aprendido mucho. Creo que esa pasión por la tecnología ha hecho que fuera innovando, descubriendo caminos y también me han ayudado a posicionarme profesionalmente. Así que yo creo que lo que he hecho es unir dos cosas que me gustan mucho, que son la tecnología y la comunicación. Y bueno, pues ha sido un poco el hilo conductor, creo yo, de mi carrera. Y además siempre, aparte, o sea, la tecnología es verdad, pero además siempre has sido un creyente en el audiovisual. O sea, desde que nos conocimos y tal, me acuerdo que hicimos un proyecto que era para seguir la huella digital de los clientes, tal, y me acuerdo que fue cuando era como, viniste en banda, no, esto en vídeo. O sea, que tengo ese momento, Diego León, decir, no, esto en vídeo. Y yo, ya. Entonces, siempre has sido un creyente, bueno, de hecho nos abriste las puertas en Indra al principio y tal. ¿Por qué el audiovisual? Yo creo que nosotros tenemos las historias grabadas en nuestro ADN, es nuestra manera de comunicarnos, de conectar entre nosotros, y creo que las historias contadas, cuando se cuentan muy bien a través del medio audiovisual, dejan mucha huella. Yo creo que muchas de las cosas que hacemos, de la forma incluso que vestimos o cómo interactuamos entre nosotros, en cierto modo es una réplica o está imitando algo que hemos visto en algún momento y nos ha dejado una huella, y tiene que ver mucho con la imagen. O sea, yo creo que cada generación en un momento diferente, pues desde las películas en blanco y negro, películas a color, la televisión, el cine, las plataformas digitales de streaming, pero creo que en todos los casos hay escenas que se te han quedado grabadas. Y cuando una historia está bien contada, yo creo que aquí es lo difícil, ¿no? El unir un medio que tiene su propio lenguaje, ¿no? Que implica redacción, porque hay un guión, implica interpretación, implica un entorno, un contexto, hace que eso te llegue mucho más. Y cuando empecé a ver, ya sabes que siempre estoy pendiente de tendencias. Justo te iba a preguntar luego para eso. Empecé a ver que aquello despegaba y que el texto seguía teniendo importancia en las redes sociales, pero que el contenido en imagen se iba a disparar. O sea, el vídeo va a ser, y además los formatos cada vez más cortos, que esto también lo podemos hablar luego, tiene sus puntos a favor, sus puntos en contra. Creo que estamos perdiendo también un poquito la capacidad de atención. ¿El norte, tal vez? Sí. Pero lo interesante de todo esto es que, joder, si eres capaz de pensar en una historia y contarla bien, no necesitas un gran presupuesto. Necesitas tener claro qué contar, y a los protagonistas, que no tienen por qué ser actores, es que pueden ser, precisamente, en el mundo corporativo, tienen mucha más credibilidad los profesionales, ¿no? los empleados. Yo creo que sí que por eso conectamos bien. Yo creo que tú y yo hace mucho... Sí, es verdad que hicimos más que se dice ahora, sí, ¿no? Sí. Pero efectivamente súper rápido y tal. Sí. Porque además es verdad que siempre estás como a
a la vanguardia de las tendencias. Intento. Lo Por intentas, lo menos pero lo al final intento. te lo curras, ¿no? Además, lo que decía en la intro, joder, es que al final haces un montón de cosas y cada vez que nos vemos o quedamos o comemos o tal, siempre vienes con algo. ¿Te has fijado en TikTok que no sé qué hacen ahora y tal? Y yo te miro y digo, man, debería ser yo el que estuviese continuamente pendiente de tal, ¿no? Claro, entiendo que eso, aparte de tu trayectoria corporativa, entiendo que además ahora, al dar el salto al mundo de la consultoría, que ahora te voy a preguntar qué es CREAV y tal, para que nos quede claro, porque hay como una parte del podcast quiero que sea un poco formativo, ¿no? Entonces, claro, como las típicas dudas que todo el mundo tiene, ¿no? ¿Agencia o consultoría? Porque además, como digas agencia, de repente a alguien no le mola, o si digas consultoría, no, follón. Entonces, creo que ese momento que te das tú el salto a la consultoría, tienes que estar todavía más pendiente de las tendencias, entiendo, claro. Yo creo que sí, que además es algo que deberíamos de hacer, cualquier profesional debería tener como objetivo dedicar un tiempo a la semana a identificar hacia dónde va su sector. Es que es clave eso. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, seamos zapateros, expertos en desarrollo comercial o consultores. Yo creo que tenemos que estar tenemos que ser capaces de anticiparnos a lo que está por venir. Y como sabes perfectamente, la tecnología está dando un vuelco a muchos sectores, con la inteligencia artificial y otras tecnologías, y tenemos que estar ahí, tenemos que saber que está a la vuelta de la esquina, no podemos esperar a que llegue. Entonces, un consejo que daría importante para los profesionales estáis viendo el momento en el que estáis ahora mismo, pero no tengáis una visión puramente sincrónica del momento en el que estás. Piensa más allá. Hay muchas cosas que están por venir súper interesantes, y si eres capaz de adelantarte y de especializarte o gestionar bien algunas tecnologías o cambios que están por venir, te vas a posicionar muy bien en el mercado, y además te va a ayudar a dar un mejor servicio a la gente que tienes cerca, sean clientes, sea tu propia compañía. O sea, que ese tipo de cosas yo creo que hay que perderles el miedo, y hay muchísima gente autodidacta que conozco que hacen cosas increíbles y les han aprendido viendo vídeos, descargándose contenido. O sea, ahora mismo hay una posibilidad de aprender como no ha existido jamás, ¿no? Efecto, justo, además te iba a decir yo, mira, el otro día vinieron unos chavales de esto de formación, de orientación laboral, para ver, ¿no?, cómo es una productora y tal, y una de las cosas que yo les decía era como, estamos viviendo ahora mismo, o sea, todo, o sea, abres Google, abres ChatGPT, YouTube, redes sociales, claro, luego hay que saber elegir y no despistarte enseguida, voy a buscar esto y me quedo mirando, yo qué sé. Sí, es que además ahora es muy fácil perderse. O sea, hay tantas cosas. Claro. Lo que comentabas tú de agencia de consultoría, dices, bueno, ¿son modelos complementarios? Sí. ¿Por cuál te decantarías? Es que los dos cumplen una función. Claro. La agencia habitualmente está muy centrada en el corto o medio plazo, en la ejecución de planes, y es muy necesario tener gente que ejecute bien. O sea, ¿de qué sirve una buena idea, una buena estrategia si luego no está bien ejecutada? Lo vemos un montón esto pasa mucho con productos. Pues de una idea fantástica, anda que no hay ideas fantásticas en los cajones, ¿no? Pero que luego no han sido bien ejecutadas. Y luego la consultoría aporta, yo creo que una capa estratégica. Básicamente te están pagando por materia gris. Hay quien dice, te pagan por PowerPoint. Vale, yo tampoco lo comparto al 100%, pero es una manera de simplificarlo, es decir, oye, yo ejecuto, yo tal. Y creo que en la práctica a las agencias cada vez se les pide más. Yo trabajo en ambos modelos, así que respeto totalmente los dos. Por eso esa pregunta te la hago a ti. Yo claro. Soy súper respetuoso, creo que se aporta muchísimo desde los dos puntos de vista. Creo que una agencia tiene el gran potencial de que ve el producto final, ve el entregable final, y eso creo que tiene mucho valor. Claro. Porque estás hablando con alguien o con un equipo que está visualizando en qué se va a convertir eso. Y creo que la consultoría también tiene una función muy interesante, que es la de dar un paso atrás y ayudarte a pensar y a ver el escenario. Si han cambiado las reglas, ayudarte a entender que han cambiado las reglas. Claro. O a decirte, mira, vamos a ver esto en conjunto, y luego ya hablamos de formatos, luego ya hablamos de canales, pero primero vamos a hablar del problema que tienes o de la oportunidad que tienes, que casi siempre se reduce a eso, a un problema o a una oportunidad. Entonces, cuando ya piensas en clave de escenarios, de si este es el escenario actual, y si esto cambia, ¿hacia dónde vas tú? Si esto cambia, ¿hacia dónde vas tú? Si esto cambia, ¿hacia dónde vas tú? Ahí es el valor que tú puedes aportar. Muchas veces es ayudar a pensar, a reflexionar, a afrontar una situación que tú, cuando estás dentro de una compañía, y lo he vivido 6 años y medio como director de comunicación en Indra, pues muchas veces cuando estás dentro de un sector que suele ser habitualmente endogámico y dentro de una compañía muy grande, empiezas a perder un poco el contacto con todo lo que sucede fuera. Eso pasa, ¿no? Te estás muy volcado en lo que tú haces y agradeces mucho que alguien venga con una visión fresca y te diga, oye, ¿te has fijado lo que está haciendo el del sector del lado?
aunque no sea competidor tuyo. Claro, eso es. ¿Te has fijado en que esto está saliendo en tal país y esto, fíjate, esto que están haciendo en Alemania es súper interesante porque lo podríamos extrapolar a esto que estáis haciendo aquí en gestión del tráfico aéreo o en digitalización o en defensa? Entonces yo creo que son funciones que yo creo, y luego hay un tercer ingrediente que es la tecnología. ¿Por qué las agencias, las consultoras cada vez están metiéndose más en el ámbito tecnológico y están incluso comprando empresas de tecnología? Porque no lo puedes sacar de la ecuación. Es que está cambiando la forma en la que estamos trabajando. Y eso No sí es que ni va a bueno ni cambiar. malo, es que es así. La tecnología evolucionará, pero va a estar ahí. O sea, me refiero, eso no va a desaparecer. ¿Qué os voy a decir en vuestro sector? Pues yo qué sé, en su día me imagino que Photoshop debió hacer una revolución increíble en el mundo del diseño gráfico. Se pasó de un trabajo mucho más artesanal desde el punto de vista del montaje a algo digital, pero el que era bueno desde el punto de vista del diseño de un buen director de arte sabía, en el momento que aprendió la herramienta, seguro que potenció muchísimo sus habilidades. Lo mismo con el montaje digital, con un montón de programas. Entonces yo creo que lo que está viniendo ahora es que el problema, el otro día lo escuchaba, el problema lo va a tener el que no la sepa manejar. Quien te quite el trabajo seguramente no va a ser una IA, sino el que sepa utilizar bien la IA. Vamos. Entonces, no es cuestión de tenerle miedo, es cuestión de entender que el ser humano es necesario, que hay una capa de reflexión, de estrategia que todos vamos a seguir necesitando, porque estrategia se necesita siempre, y que las reglas están cambiando, pero no hay que volverse locos tampoco, no hay que tener miedo, quiero decir. Absolutamente. Entonces yo creo que es... A mí me encanta el momento que estamos viviendo, ¿eh? O sea, me Sí, parece lo sé, porque además ya sabes increíble, que te sigo mucho en me parece LinkedIn y tal, increíble. y yo sé, además se te nota, o sea, tal, y digo, Sí. vale, joder, cómo está disfrutando, porque claro, al final la tecnología, o sea, si hay un momento molón para alguien que le guste la tecnología y Sí. tal, claro, es este. Yo últimamente estoy diciendo, vuelvo a lo de los chavales estos que les decía, mira, pues claro, uno preguntó, oye, tal, ¿y la inteligencia artificial? Claro, me preguntó a mí por la parte más como audiovisual, ¿no? Que es como lo fácil, mande, no, los diseñadores, los editores, el vídeo, tal. Y yo decía que no, que dentro de X años, si yo tengo que contratar a alguien y tengo dos currículums iguales y uno sabe manejar 5, porque ya no será sabe ella, no sabía, no, te sabe manejar 7 herramientas Claro. y este 3. Claro, les dije, ojito, que ya no va a ser eso, es de 3 a 7, me quedo con el de 7. Obviamente, si a todo tal, y dije, y además les dije, olvidaos ni de supertítulos, ni de supermasters en el mundo audiovisual, productora, Dije, olvidaos de eso, que ya los títulos nos dan igual, pero les dije, olvidaos que eso, que va a ser en plan de quién maneja más, mejor y tal. Lo que decías tú, pues pasamos del mundo del Photoshop, y pues el que se puso las pilas a aprender Photoshop, ese fotógrafo, ese diseñador, ese director de arte, avanzó y siguió, y el que no, pues ahí se quedó, ¿no? Y luego, y es que así lo podemos ver con un montón de cosas. Claro, el mundo de la IA, como nos metamos en a hablar ahora de IA... ya da para sí. pero es que dentro de 3 Da para meses una volvemos charla. a quedar... Será y otra es cosa, película. estoy de acuerdo, sí. Es que hay como Una mucha peli, tendencia tío. a obsesionarse con esto, pero es que no es que más que una herramienta. O sea, ¿Una al más? final, tú le das, antes que hemos mencionado Photoshop, tú le das Photoshop a alguien que no sepa de diseño gráfico, ¿y qué te va a hacer? Como mucho a lo mejor quitar un fondo, cambiar unos colores, pero no te va a dar ese salto de calidad. Tú le das un Fórmula 1, me lo das a mí, y no saco el coche de boxes. Entonces digo, sí, tengo un Fórmula 1 fantástico, pero para sacarle partido, o sea, cuando haya soluciones específicamente destinadas para cada perfil profesional, que las va a haber dentro de muy poco, ahí es cuando vamos a ver ese gran salto. Ahora mismo hay muchas herramientas multipropósito que son casi como un asistente genérico, pero esto va a evolucionar mucho y se va a profesionalizar y va a haber soluciones de nicho. Y eso es donde va a haber el salto, porque tendrás tu solución específica, que ya existe una para abogados, Harvey, muy buena, pero vamos, ahí es donde veremos que el que sabe de producción audiovisual va a tener la capacidad de convertirse en una agencia y de potenciar muchas más capacidades de las que a lo mejor ni siquiera tiene en el equipo. Y va a dar superpoderes a su propio equipo. Va a decir, oye, es que tú tienes esta visión. Oye, pues es que a lo mejor no podemos ir al Coliseo de Roma a grabar con un dron, pero a lo mejor eso lo podemos complementar con una imagen creada y lo mezclamos con imagen real y podemos hacer cosas que por presupuesto, por capacidad, incluso por tiempo no hubiéramos podido hacer. Pero necesitas esas cabezas pensantes, necesitas esa gente que sabe cómo visualizar escenas, cómo visualizar diálogos. Eso lo vas a seguir necesitando. No te lo va a suplir para nada la IA. Porque si no, al final lo que acabaremos teniendo es contenidos mediocres, y está pasando por desgracia en algunas redes como LinkedIn, que da la sensación de que están hablando IAs con IAs. Dices, a ver, por favor, si es que este post, de verdad, si es que 5 emojis ahí metidos,
Es que No además sé. tiene el formato... Tiene el formato... No, es que esto es un riesgo eso. Porque baja la calidad media, no tiene conexión emocional, es plano. Entonces eso es un mal uso de la tecnología. Pero yo estoy convencido que vosotros tenéis uno, yo siempre lo he visto desde que empezasteis, un punto muy fuerte vuestro. Primero es el trato humano, que eso no se puede sustituir con nada, que siempre estáis ahí cuando algo se tuerce, y en cualquier proyecto eso puede pasar y forma parte de la vida. Y luego que vosotros buscáis el ángulo humano de los contenidos, y yo creo que eso es muy importante, porque cuando esto va de captar talento, cuando esto va de contar una historia, si no hay ese ángulo humano, tú no empatizas con lo que estás viendo en la pantalla. Si es que nos pasa también con contenidos de series que ahora se dice mucho, no, es que hay muchísimos contenidos en Netflix, en otras plataformas y tal, pero contenidos con los que tú realmente empatices con los protagonistas, no hay tantos. No hay tantos. No hay tantos. Tú ves mucho y dices, bueno, no está mal, lo he visto, tal, me ha entretenido, pero que te dejen huella y que tú digas, ostras, es que este personaje, o sea, es que me ha dejado pensando en lo que ha dicho, o es que me acuerdo, es que es cómo reacciona ante Ya esta no hay situación. Sopranos, ya no hay The Wire, o sea, eso... O cuesta más por lo menos encontrarlos, Bueno, ¿no? sí, pero efectivamente. O sea, porque hay mucho contenido, muchísimo más para elegir, pero que te deje huella. Y eso también es una duda que me queda a mí, es mucha tecnología, pero Spielberg hizo lo que hizo en sus orígenes con unos medios muy caseros inicialmente, y muchos otros cineastas y productores, o sea, se han hecho cosas con muy pocos medios. Ahí la creatividad tenía un papel muy importante. Lo que no podemos correr el riesgo es de volcar demasiado en la tecnología y olvidarnos de que el otro es lo que hacía grandes a los contenidos. Entonces, yo lo veo como un riesgo. No, y mira, además te agradezco lo que dices de la parte nuestra de que siempre le damos el lado humano. Claro, para bien y para mal, que tenemos una trayectoria muy larga en la parte de comunicación interna. Sí. En la comunicación interna, todos los clientes lo que piden exactamente es, oye, hay que empatizar, el orgullo de pertenencia, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, tal, ¿no? Es verdad que luego en cuanto... Además, hay una diferencia brutal cuando tienes que hacer un vídeo corporativo para una web de un cliente, no, quiero contar tal. Es como, no, empleados, no, imágenes de librería, tal. Pero que la gente quiere ver qué pasa ahí. No, y luego empiezan los problemas, ¿no? Pero claro, la parte de comunicación interna, claro, nosotros ahí, joder, además que disfrutamos mucho. Es verdad que luego es una putada porque no puedes poner el LinkedIn en la mayoría de eso, no lo puedes publicar, en plan de mira lo que hacemos, ¿no? Sí. Pero, joder, cuando haya cosas grandes en los clientes grandes, a quien nos llaman es a nosotros, ¿sabes? Para, oye, necesito esto, tal. No, pues como digo yo, que somos expertos en grabar a presidentes y CEOs. Pero lo puedo decir aquí, pero no se puede poner en ningún lado porque la mayoría de esos vídeos, Sí. pues al final son complejos. Son de uso interno y... Claro, sí. claro. Oye, te iba a preguntar, porque sí que me interesa mucho saber qué es CREAP como consultora de comunicación y Public Affairs, que eso quiero que me lo cuentes, y cómo tú llegas a ser que además era, que además con los títulos, director de consultoría de comunicación corporativa, ¿vale? Para que me cuentes un poco ambas dos cosas, qué es y CREAP en qué consiste. Mira, CREAP es una consultora sueca que tiene un lema que es explicar asuntos complicados de manera sencilla. Ah, mira, mola. Es muy sueco este eslogan, y a mí me gusta porque resume mucho nuestro trabajo. Tenemos diferentes líneas de negocio. Una tiene que ver con la comunicación corporativa, que como sabes... Que es la tuya, ¿no? Que es la mía, que como sabes se podría resumir en cómo trasladamos a los diferentes públicos de las compañías e instituciones, bien sean clientes, empleados, potenciales clientes, instituciones, sociedad, a qué nos dedicamos, a qué se dedican esas compañías e instituciones y qué es lo que hacen para revertir parte de las ganancias que tienen. O sea, al final eso es como el resumen, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy aquí? El reason why de la compañía. Eso es un poco el resumen de nuestro trabajo. Trabajamos muchísimo con medios de comunicación, también en entornos digitales, y las compañías atraviesan diferentes situaciones y fases, y nosotros les acompañamos a la hora de trasladar al mercado en qué fase están y por qué se están tomando las decisiones que se están tomando. Eso es, digamos, el resumen de la parte de comunicación. ¿Y es un acompañamiento continuo? O sea, me refiero, En muchos casos sí, también hay proyectos, pero en un porcentaje muy alto de casos hay un acompañamiento durante varios años. Vale. A veces surge a raíz de situaciones complicadas, como puede ser un ERE, o una adquisición, o una fusión. Entonces ahí pues tienes que trasladar al mercado qué está sucediendo, y tienes que ser bueno a la hora de trasladar tus mensajes, porque si no, otro los va a contar. Y los van a contar igual, pero por lo menos va a haber un relato que es el tuyo de, oye, ¿por qué se están tomando las decisiones que se están tomando?
Del mismo modo, cuando las cosas van bien, hay que contarlo. Cuando la compañía es sostenible, hay que contarlo. Todo este tipo de cosas, que ahora yo creo que ya están muy interiorizadas en los equipos corporativos y en los consejos de dirección de las compañías, ese es nuestro trabajo. Es facilitar ese flujo de comunicación para que se entienda por qué las compañías están haciendo las cosas bien y que cuando a veces no hacen las cosas bien, pues también lo expliquen. Y cuando hay decisiones importantes, que se sepan los porqués. Trabajamos mucho con los porqués. Asuntos públicos, también se conoce también como Public Affairs en inglés. Tenemos un equipo muy grande aquí en España, tenemos en Bruselas más de 50 consultores. Por cierto, la sede central de nuestra compañía está en Suecia, pero como anécdota, la filial en España es más grande que la central en Suecia. ¿En serio? En cuanto a facturación, sí. Somos el país más relevante en Qué cuanto a raro es eso, facturación para la red de CREAB. Qué grande. En Public Affairs tienen varias líneas de trabajo. Hay una muy importante, es el seguimiento regulatorio, que esto se basa básicamente en anticiparse a cambios que pueda haber en leyes para que las compañías estén en preaviso, estén preparadas, porque muchas impactan en sus líneas de negocio y entonces, claro, eso afecta a su cuenta de resultados. Entonces tienes que estar atento y tienes que tener oídos y ojos en el mercado para que te digan, oye, esto se va a aprobar en Bruselas, ten cuidado porque esto te va a afectar. Y luego hay otra parte muy interesante, estoy simplificando mucho, Sí, pero bueno. que tiene que ver con que los intereses de un sector o de una compañía sean escuchados. Esto es lo que se habla como lobby, ¿no? Que muchas veces tiene un lado oscuro, ¿no? Oscuro, que realmente dices, si es que ha existido Sí. de toda la vida. De toda la vida ha habido alguien que ha querido decir, antes de que tomes la decisión, escúchame. Porque muchos políticos, incluso muchos técnicos en Bruselas, esto lo he hablado muchas veces con mis compañeros de asuntos públicos, no son expertos en los sectores. Claro. Toman decisiones basándose en informes técnicos, pero no conocen la realidad del sector muchas veces, no conocen el empleo que genera, no conocen... Aquí tengo una anécdota que me parece muy bonita, que lo resume, y es que se iba a producir un cambio muy importante a nivel regulatorio en Europa con los aceites esenciales, que son los aceites, pues la jara, la lavanda, que se sacan de plantas, básicamente, sí. Son de origen natural y que se utilizan en la perfumería mucho y también en el sector cosmético, en las cremas. Pues iba a tomar una decisión que iba a dar, iba a hacer prácticamente desaparecer un sector importantísimo en España, Italia, Grecia y también en Francia. Ojo. España es el segundo productor de lavanda a nivel europeo. O sea, mucha gente no conoce estas cosas, pero hay muchas personas viviendo, muchas familias en la España vaciada de esto. De la lavanda. Pues era una decisión que iba a tener un impacto tremendo, porque se iban a incluir dentro de una categoría de sustancias tóxicas cuando realmente las cantidades son mínimas y encima son productos 100% naturales. Pues, ¿qué es lo que se hizo desde CREAB? Desde CREAB, en colaboración con Estampa, que es la patronal del sector, que agrupa todas las empresas de perfumería y cosmética de España y en coordinación, obviamente, con la Asociación Europea, se trajo aquí a los eurodiputados y a políticos para que conocieran en Brihuega, los campos de lavanda, cómo era la vida allí y todo lo que había generado, incluido el turismo, porque claro, son paisajes preciosos. De hecho, pues la gente quería ir a verlos, han puesto spas y tal. Mis tíos han ido a ver lo de la lavanda, sí, verdad. Pues eso hizo que ellos cuando vieron esa realidad y vieron obviamente un informe de datos reflejado de esto tiene un impacto en el PIB, esto tiene un impacto en todas estas personas, en estas familias, en este modo de vida, se cambió la decisión. Eso para mí es el mejor ejemplo de para qué sirven los asuntos públicos. Ahí había un sector con familias, con empresas, con pymes afectadas, había un cambio a la vuelta de la esquina y hubo posibilidad en muy poco tiempo de cambiar el rumbo y decir, de verdad, pensamos que esto no está bien orientado, con argumentos y con personas. Y eso funcionó. Eso para mí es el resumen de para qué sirven los asuntos públicos. Es un ejemplo perfecto. Es que es muy por eso yo tenía apuntada esta pregunta, porque es muy difícil entender. Bueno, a mí me costó mucho entender, porque claro, yo venía del audiovisual y era como Public Affairs, asuntos públicos, era como más sencillo esta gente que viene de traje y tal, pero en la época en la que estaba yo de Ferrovial, o sea, me parece un ejemplo. Y luego tenemos dos líneas más que están muy conectadas. Una tiene que ver con la comunicación digital, que está totalmente súper imbricada en la comunicación corporativa y el estudio creativo, y tenemos luego una unidad muy especial que se llama negocio sostenible, que son perfiles que no son de comunicación ni de Public Affairs. En Public Affairs la mayor parte son abogados de carrera. Es gente muy técnica que ayuda a las compañías en informes de impacto medioambiental, pero también desde el punto de vista de lo que se llama ESG, ¿no? A nivel general, que implica personas, derechos humanos,
todo lo que tiene que tener un impacto, ¿no?, en el medio ambiente y en la sostenibilidad. Entonces ellos lo que hacen es un equipo, un enfoque muy técnico y ayudan incluso a reorientar procesos en una cadena de valor de producción para entender cómo se puede hacer el proceso desde el principio mucho más sostenible, de producción a lo mejor de un bien de consumo, o cómo una compañía puede medir su impacto real en la sociedad. Esto es una pregunta que se hace muchas compañías. O sea, que realmente, claro, ¿qué huella dejo yo como compañía? Pues eso lo hacemos. Son informes complicados desde el punto de vista, muchos son economistas, también hay ingenieros, que lo que hacen son con diferentes modelos validados a nivel internacional, calculan cuál es la huella de tu trabajo, de lo que tú haces, desde el punto de vista de personas, desde el punto de vista de aportación al PIB, al tejido socioeconómico, a los emprendedores, porque claro, las compañías a su vez arrastran a otras compañías. Claro. Porque hay mucho empleo indirecto, ¿no? Y mucho sobre todo depende del sector, ¿no? Pero hay sectores que por cada empleo a lo mejor generan otros 3 o 4, ¿no? Y esto hay que medirlo, antes no se medía. Entonces, eso es un argumento que es muy útil a la hora de trasladar a la sociedad qué es lo que estás aportando. Y también en estas situaciones complicadas, en las que viene un cambio regulatorio o hay una crisis, para explicar, oiga, es que yo estoy aportando esto. Entonces es un trabajo bonito, yo creo que es interesante. A ver, mucha gente que dirá más de vaya tela, tal, pero no, pero es sobre todo dinámico, ¿sabes? Sí. Claro. Y además yo creo que es necesario. O sea, la evolución de la sociedad ha demostrado que es necesario. Ya. Cada vez la sociedad exige más transparencia y las compañías se tienen que autoexigir más. Es que iba a ir hacia eso, claro. Las nuevas generaciones, hacia las marcas, lo que reclaman es, sobre todo, transparencia y qué haces por el medio ambiente o qué haces por mí como ciudadano, ¿no? Hostias, y eso es ese cambio generacional, al final está obligando a las compañías a comunicar más y no mentir. O sea, me refiero, es más de, oye, la realidad es esta, tal. Claro, es que es un trabajo que y si mientes, te van a pedir te van a pillar prontísimo. Claro, ya, muy pronto. Sí. Y cada vez más rápido porque, claro, o sea... No. Hay móviles con cámaras en cualquier lado, empresas con muchísimos empleados que son embajadores, pero que también pueden hablar mal de ti cuando hay algo que no está funcionando. O sea, hay que ser muy consciente que vivimos en un mundo de una hipertransparencia brutal y que además todo se sabe al instante, prácticamente. Ya. Entonces, por un lado me parece un reto bonito, y por otro lado creo que más allá del buenismo, que esto no va de buenismo, hay un componente regulatorio, de, oye, cada vez se exige más a las empresas y me parece bien que sea así. Y luego, por otro lado, la sociedad se hace muchas más preguntas a la hora de comprar un producto, de contratar un servicio, ¿no? De qué hay más allá de esto. Yo me llega este vaso, pero a lo mejor ya me hago preguntas de cómo... Claro. Y a lo mejor se diferencia en el mercado el que te dice, yo también te estoy vendiendo un vaso, pero te estoy explicando cómo ha llegado hasta ti. Y luego toma tú la decisión. Claro, eso es. Claro, si estás dispuesto a pagar €1 más por ese vaso o no, eso ya tendrá, hay precisamente entra el componente de marketing y comunicación. Claro. O sea, si cuentas bien todo eso que supone hacer eso de una manera, a lo mejor en un entorno local, con proveedores locales, con una trazabilidad del proceso para saber si se han respetado los derechos humanos, y pues a lo mejor si eres capaz de convencer al consumidor, o por lo menos a un porcentaje de consumidores, de que paguen un X% más por ese producto. Ahí es donde entra la comunicación y el marketing. El de calidad, quiero decir. Claro. No vender humo sin más, sino esto es así, vamos a contarlo bien. Pero primero tiene que haber esa realidad y esa visión. Y por eso mola mucho trabajar con compañías que lo creen. Que son ahí es la gran conscientes diferencia. de eso, claro. O sea, eso ya es cuando no me estoy sumando al carro, sino he montado esto porque creo que hay que hacerlo así. No, está más también porque la sociedad a día de hoy, ¿no? Digo las nuevas generaciones, pero bueno, incluso nosotros, está obligando a las empresas a cambiar, incluso. O sea, más allá de a comunicarlo mejor o tal, a cambiar, a decir, tío, que si quieres vender este vaso y más caro, lo que tienes que hacer es favorecer a algo, ¿no? A la parte local y tal. Eso está guay, luego, claro, pues obviamente el comunicarlo. Sin duda. A ver, tú lo sabes, yo en varias ocasiones he recomendado vuestro trabajo en LinkedIn y en otros foros. Sí. Y además te lo he dicho muchas veces, de los motivos por los que más lo he recomendado es porque vosotros en el proceso hacéis cosas diferentes a otras productoras. Y para mí el proceso hay un componente humano importantísimo. Vosotros escucháis, intentáis co-crear con el cliente y sois muy flexibles a la hora de afrontar situaciones, antes lo he mencionado, pues es que en cualquier proyecto las cosas se pueden cruzar. Y para mí conoces a la gente en las situaciones complicadas y vosotros estáis ahí. Y para mí eso es algo
que marca toda la diferencia en la narrativa de una productora, de una compañía, la que sea. O sea, sí, yo te puedo ayudar a que esto sea fantástico. Mira, tú mira qué bien impreso está, pero ¿cómo ha sido el proceso? Claro. Igual ha habido 2 o 3 marrones en el camino y ha habido que lidiar con ellos y hemos llegado aquí, pero no ha sido un camino de rosas y ha salido bien. Y eso hay que contarlo, porque para mí es lo que marca la diferencia en un negocio de personas, esa confianza de sé que no me vais a dejar tirado, sé que si algo empieza bien, se puede torcer, pero va a acabar bien. Y a lo mejor hay sufrimiento, pero ¿por qué llamamos a ciertos profesionales en el negocio en el que estamos o cuando tienes que montar un equipo y dices quiero trabajar con esta persona? Claro. Porque sabes que las cosas se tuercen pues con cierta frecuencia. Esto pasa De hecho, en la vida. lo más probable en este lo más sector, probable vamos. y vamos con prisa, no sé qué, tal. Pero la diferencia la marcan las personas Sí. y que incluso en momentos de tensión puedes echarte unas risas y decir, mira, de verdad, no estamos operando nada de corazón abierto, va a salir bien. Y por eso también se agradece mucho trabajar con clientes, en nuestro caso, y vuelvo a crear, que de verdad valoran lo que hacemos y que ponen las cosas en la escala de prioridades real. Que esto no sucede lo mismo en la vida. Oye, mira, se te ha mojado el abrigo. Pues mira, que faena el abrigo, no sé, se te ha mojado un abrigo, ya está, no pasa nada. O sea, no da más de sí el tema. Sí. Pues lo mismo con temas de profesionales. Y mira, esto, si estamos trabajando bien, ya ha pasado esto, vamos, entre todos nos arremangamos y va a salir. Claro. Y creo que esa actitud ante la vida es la que hace, primero, que te lo pases mucho mejor en tu trabajo y que te acabes rodeando de gente que sea buena gente. Sí, Que es un poco yo creo que a lo que aspiramos todos. ¿No? Que la vida sea lo más fácil posible. Sí. Es verdad que nosotros hay una cosa que yo siempre digo, que es que joder, que además lo llegué a calcular hace un par de años, ¿eh? O sea, el 98% de los clientes repiten. Y no hace falta hacer ninguna maravilla de decir, no, es que mira, el superproducto, tal, no es más de repiten, porque al final, además yo a los chicos lo digo mucho, le digo, pero si es que el día a día nos come a todos, pero como el cliente nuestro le come el día a día, vamos a hacerle todo lo más fácil posible. Entonces, en cuanto tú al otro ser humano que tienes delante le haces la vida más fácil, te va a repercutir en que te va a hacer la vida más fácil. Te va a exigir porque quiere que esto, como decías tú, esté impoluto. Tal, pero con eso, entonces, la gente repite y dice, claro, con esta gente yo quiero seguir, Mira, eso me lo voy a apuntar, esa idea, me ha gustado. Vamos a por las mañanas deberíamos tener como plan esto que acabas de decir, de hacer la vida más fácil a alguien. Y mira, es que mi trabajo es ese. Pero además, muchas veces... Me ha gustado esa idea, me ha gustado mucho. Pero es que a veces, mira, sí. me enfado y digo, tío, no mandéis tantos correos al cliente. O sea, me refiero, o abonadlo todo, o tal, o no escribáis uno y luego otro. ¿Por qué? Porque, o sea, al final, además yo les digo, o sea, que nuestros clientes, claro, son multinacionales, son grandes corporaciones, son directores de comunicación, son responsables de área, tienen todas las celdas del cerebro ocupadas y la nuestra es esta de aquí atrás. Y digo, entonces, que la rellenen con facilidad, que se mande pum, pum, y sigo a esto. Respondo y sigo. Claro, es que para bien y para mal, trabajar con las multinacionales... Pero es que a todos nos apetecería que nos pongan todo fáciles, ¿no? No tener atascos, qué tal, porque la tecnología haga en plan de, hostia, me levanto, pienso y digo, quiero hacer un café, ¡fum! Imagínate, ¿no? Y ya está, o sea, todo va hacia que el ser humano tenga una vida lo más fácil posible. Y la nuestra, que como decías tú, no operamos a corazón abierto, que hacemos vídeos para empresas. Es que no hay que volverse loco, ¿eh? Pero la persona es la que te va a decir, es que quiero con estos que De hecho, cuando tienes una buena relación y el cliente le haces la vida fácil, permite errores. Permite que son seres humanos, se han confundido, claro, tal cual. Si es que Lo que pasa es que luego nosotros también es la gran lucha, ¿no? Claro, la flexibilidad, tal, pues de repente te plantas con un vídeo y 10 rondas de cambios. No, claro. Como joder, a ver dónde... Pero bueno, luego... Es verdad que sí que tiene un lado siniestro la flexibilidad, sí. Pero es verdad, y te digo, de las cosas más difíciles que a mí y al equipo nos cuesta es, joder, cómo encontramos ese punto intermedio de eso, que no nos masacren a cambios, que es como nuestro, bueno, no el nuestro, sino el productoras o agencias, que te estén mareando con cambios. Claro. Mira, esto también que estás comentando me parece interesante. Una cosa que también he notado, una diferencia cuando trato mucho con mis compañeros en Suecia, en Estocolmo, ellos dedican bastante tiempo a definir primero las especificaciones de los proyectos. Claro. Y a mí eso me parece un punto muy interesante. Creo que en España muchas veces tendemos a ir de forma muy atropellada. Somos muy buenos improvisando, pero muchas veces nos falta esa visión para decir, mira, voy a poner por escrito claramente lo que necesito. Eso que se llama briefing, que tiene una palabra. ¿Qué ¿no? necesito? Estimación de horas, de recursos, y voy a ser serio y congruente, ¿no? O sea, si digo que quiero esto y luego te cambio sobre la marcha, te lo tengo que pagar, ¿no? Y eso yo creo que también ese componente de...
Y es una cosa que estoy aprendiendo mucho al trabajar con ellos, que lo primero, sobre todo en temas de IA, me dicen, ¿cuál es el caso de uso? Vamos a dimensionar el proyecto, cómo lo vamos a aplicar, qué recursos vamos a destinar, cuánto tiempo vamos y luego cómo lo vamos a medir. Y luego vemos si esto funciona o no. Entonces, ese tipo de cosas de no voy a destinar un equipo sin más porque sí, porque se nos ha ocurrido, no, Entonces, yo creo que esto aquí, es cierto que muchas veces el tiempo... Utilizamos la excusa del tiempo, de la falta de tiempo, cuando muchas veces es falta de previsión. Y lo que hay que hacer es sentarse con un café, con un té o con un vaso de agua y estar ahí pensando y diciendo, ¿qué es lo que quiero de todo esto? ¿Qué quiero sacar? Claro. Y no puedo trasladar a una productora, a una consultora o incluso a mi propio equipo esa especie de desconcierto, de totum revolutum que tengo en la cabeza, porque va a ser mucho mejor si todos sabemos en qué estamos. Y la gente va a estar más a gusto y va a decir, vale, pues ya sé, veo el horizonte, digo, sé a dónde tengo que ir. Y sé que si me desvío, pues ya no es lo que me estaban pidiendo. Claro. Pero si no, esto de ir sobre la marcha añadiendo, ¿no? Muy latino eso, bueno, latino, español sí. Seguro. No, y seguro. Yo caigo mucho en eso, en ese error, ¿eh? De repente es como, pues llama un cliente, oye, esto no sé qué, vale, cojonudo, no sé qué, vale, sí, pues eso, entrevista con recursos, le digo a la gente, dame más información, ¿sabes? Es como, pues no la he pedido. ¿Sabes? Sí, sí. Porque, nos tenemos que obligar. Sí, nos tenemos que. Pero ves ahí, claro, a mí me entra en el choque de no molestar al cliente. Joder, si el cliente no ha invertido tiempo. O sea, mi pensamiento es: si este cliente no ha invertido tiempo en decirme toda la información es porque no lo tiene. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo en plan de, oye, que me dediques esto? En plan de, no, yo te doy la solución. Ya iremos desentramando ahí a ver y sacando la información. ¿Qué pasa? Que luego, efectivamente, pues alguna vez lo hemos hablado tú y yo, ¿no? De claro, la eficiencia en las horas, con otros amigos, los márgenes brutos, tal, claro, entras en un conflicto sí. que yo ahora, por ejemplo, después de 4 años y pico de Will Squad, claro, estoy empezando a entrar en eso. ¿Sabes? Ahora tenemos un director financiero externo y dice, ¿el margen bruto? Y yo miro, me dice, pero ¿cómo llega a facturar $500,000 si no tal? Y yo mandé, hostia, porque aquí curramos, vamos para adelante y tal, y hacemos vídeos. Entonces, claro, hay mucha gente que me mira como, flipo. ¿Eres un caso de éxito? Bueno, o no, por ahora sí. Pero es verdad que el tema del briefing deberíamos ponerle... El tema del briefing yo creo que es súper importante, porque es la manera de plasmar en un documento lo que tienes en la cabeza. O sea, al final es... Pero es que tú siempre lo has hecho. O sea, cuando curramos tal, era como, joder, toda la información, porque además yo creo que hacías ese ejercicio para ti mismo, de a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de conseguir? Y lo trasladabas bien. Sí, no hay mucha tendencia, y ya te digo que creo que es un tema cultural, a convertir el briefing, o a malinterpretarlo, y convertirlo en una especie de lluvia de ideas. Ya. Yo te suelto cosas y a ver qué pasa. Hombre... Pues a ver, si estás preparando un cocido madrileño, igual tienes que pensar en los ingredientes del cocido madrileño. Digo yo, llámame loco. Pero claro, lo que pasa es que te sueltan los ingredientes y lo que quieren es un cocido madrileño que esté cojonudo, claro. Claro, pero si igual te sueltan por el camino una rodaja de piña y un aguacate y dices, pues igual te estoy liando. Porque igual luego yo lo que quería un cocido madrileño y no me va a salir igual. Me salta otra cosa que a lo mejor mola mucho y está muy rica, pero no es esto. Entonces, estas cosas pasan. Entonces, yo creo que bueno, nos tenemos que seguir y de verdad que creo que hay un componente cultural del que a veces no nos damos cuenta cuando trabajas con gente de otros países que se dedican a lo mismo y tú dices, pues mira, y luego lo que también hemos comentado muchas veces de que la consultoría, para bien o para mal, te obliga mucho a pensar en términos de horas, porque al final todo el modelo económico está construido en torno a la dedicación por perfiles. Yo facturo tanto en función del perfil de cada un director o un partner, associate director, en otros compañías los llaman manager, en los ejecutivos, los juniors, y al final eso casi llega un momento que lo tienes tan interiorizado que cuando alguien te cuenta un proyecto dices, eso es un proyecto de 40 horas al mes, 20 de senior, 20 de y prácticamente lo clavas. Y luego hacen el cálculo y te dicen, anda, que nos ha salido que comentaste. Digo, eso es simplemente experiencia, que ya vas calculando y vas diciendo, pues mira, teniendo en cuenta los perfiles de cada uno, este es un trabajo que requiere 60% de perfiles senior, 40% de perfiles executive o incluso un 30 y un 10 de junior con esta carga de horas y tal. ¿Te puedes equivocar? Sí, luego puedes corregirlo. Pero si no eres capaz de dimensionar bien, puedes acabar haciendo, primero, palmando mucha pasta y además teniendo una conversación muy complicada con un cliente que no lo va a entender. Porque va a decir, mi problema no es dimensionar eso, haberme preguntado más cosas o haberme reflejado por escrito en el contrato cuál era el alcance. A decir,
te voy a dar un servicio de comunicación o te voy a hacer un vídeo, no voy a decir nada. Sí, sí. Es como decir, te voy a hacer una página web. ¿Qué quieres hacer? ¿Amazon? Claro. ¿O quieres hacer una web de una pastelería, ¿no? Sí, para claro, que... claro. Es que no tiene nada que ver. Entonces, creo que esa labor, tú que eres, jolín, tú eres emprendedor y entonces para ti esto es clave. Sí. Y para nosotros es que es nuestro día a día. Si yo no dimensiono bien un proyecto, tengo a los equipos frustrados y además el cliente me va a decir, Jesús, porque ahora tenemos esta conversación, porque no la hemos tenido antes y me has dicho, creo, vamos a dedicar esto con estos entregables, este alcance, y luego sí, yo entenderé que si se supera, porque resulta que hay que trabajar mucho más, pues ya tienes algo, una base de la que hablar. Lo que no puedes es no tener esa conversación y luego ir a decir, a lloriquear. Claro. Es decir, no, es que ahora resulta que el trabajo era mucho... Ya, pero es que no hemos sentado unas bases de colaboración. Hemos dicho que vamos a trabajar en comunicación. Entonces esto... Eso se convierte en un problema. Oye, antes de pasar al Sí. siguiente bloque, yo te quería preguntar cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado, no sé si como director de comunicación corporativa o en tu carrera deportiva, como digo yo. Yo claramente la gestión de personas. La más compleja, ¿eh? Sí, es la más compleja. O por lo menos en mi caso, he trabajado con gente Mira, que eres fantástica. un tío comprensivo, o sea, me refiero que... Pero es que es complicado en sí mismo. O sea, yo una cosa que descubrí con un equipo de más de 15 personas en Indra es que cada persona le mueve unas cosas diferentes. Y eso es muy importante. A la hora de evaluar a alguien, a la hora de tener una conversación delicada, a la hora de ver cómo esa persona puede estar más motivada y puede desarrollarse más, no hay café para todos, eso no existe. Claro, no hay café para todos. Esa me la apunto yo, ¿ves? Y es que al final lo aprendes por las malas muchas veces, ¿no? Claro. Es muy importante. O sea, yo creo que todos deberíamos aspirar a querer llegar a un ambiente de trabajo en el que la gente te sonríe y te diga un buenos días de verdad, ¿no? Que te lo desee de verdad. Y eso se construye con confianza y también intentando entender como gestor de equipos qué es lo que motiva a tu gente. Ya. Si no eres capaz de tener esa empatía, es muy difícil distinguir entre alguien que a lo mejor tiene una motivación 90% económica y que otra persona que a lo mejor su motivación es de recompensa emocional. Lo que quiere es que su trabajo sea valorado y que además está en un entorno amable. No se puede meter a todas las personas en el mismo saco, es que no tiene sentido. Ya. Está muy bien las conversaciones de equipo, es necesario para trasladar objetivos, hacia dónde vamos, pero luego esas conversaciones individuales son las que hacen que esa persona se ponga las pilas y diga, quiero pertenecer a este equipo, esta persona me inspira, me lo paso bien. Claro. Y esto yo creo que es el mayor reto que puede tener cualquier persona que... Me parece tan fácil y es de lo más difícil, claro. Lo técnico lo puedes suplir, hay gente técnica buenísima, se pueden aprender capacidades, pero la parte de gestión de personas es lo que diferencia un equipo mediocre de un equipo espectacular. Y también la selección, obviamente, pues oye, si quieres construir un tipo de equipo, de nuevo lo del briefing. ¿Qué tipo de empresa quiero construir? ¿Qué tipo de equipo quiero tener? Pues ahí, si lo tienes claro, ves qué capacidades te faltan y también qué tipo de personalidades quieres en tu equipo. Es que me falta un equipo, una persona comercial. Es que no quiero que sea un tiburón. Yo lo que quiero es que sea una persona que sea empática, pero que venda. No, yo sí quiero... no, es que yo lo que necesito es una estratega en el equipo. Fantástico. Pero la diversidad es súper buena en los equipos. Es que yo creo que es lo que muchas veces me dice la gente. Es que lo que más me gusta, Jesús, es que trabajamos en proyectos con gente diferente. Claro, porque aprendes. Claro. Y es divertido aprender con gente que... Pero yo creo que es el reto, y además un reto que yo creo que no se supera nunca. Es como lo del... En un videojuego que dice siempre hay otro nivel, el nivel de... Pues esto igual, aquí se desbloquea otro nivel, cuando llegas y dices, no, otro nivel más. Porque además lo más probable es que cuando tengas un equipo de, me da igual 5 o 10 que 80, se van 2, entran 2, tal, o sea, me refiero que eso sí que varía, porque entran se van 2 seres humanos que a lo mejor ya te has controlado, tal, y entran 2 que vete tú vas a saber, tal. No, claro, y que antes los perfiles, o sea, esto es muy buen punto lo que tú dices, y además es que además de la rotación, los cambios que puede haber en un equipo, antes los equipos tendían a ser muy homogéneos en todos los aspectos, a nivel incluso de edad, a nivel de procedencia geográfica, a nivel de perfil. Y ahora que tienes gente, que igual tienes a un desarrollador, al día siguiente estás hablando con un experto en IA, al día siguiente estás hablando con un consultor que no tiene nada que ver con un creativo. Entonces, son perfiles muy diferentes y cada uno se mueve por cosas diferentes e incluso la forma en la que te relacionas con ellos es diferente. ¿Aprendes mogollón con ellos? Sí, pero esto hace que sea más difícil gestionar equipos. Claro. Y luego, por no hablar de temas culturales, pues tener gente de diferentes países, con sus orígenes, sus formas de entender el mundo,
que una misma expresión a una persona le puede resultar algo violento o muy, ¿no? Vehemente, que tú dices, ¿sabes qué tal? Sobre todo esto pasa mucho cuando trabajamos con gente en Hispanoamérica y dices, joder, es que los españoles sois unos bordes en general. Pues es verdad, a veces la forma de hablar que tenemos puede ser muy cortante y te tienes que adaptar y tienes que entender el matiz y luego dices, anda, vale, es que esto igual ha sonado demasiado contundente y para un público español pues no es para tanto, ¿no? Este tipo de cosas yo creo que esos matices son los que hacen que conectes con la gente. Claro. Y que, bueno, que un equipo funcione o no funcione. Oye, no te puedes ir de aquí sin hablar de tu libro. Bueno. Porque además, que la gente sepa que escribes novelas, además de todo lo que haces, que además, joder, me parecen súper atractivas porque son interesantes porque, claro, están relacionadas con la tecnología. Cuéntanos un poco, ¿te estás escribiendo alguno nuevo o aprovecha, vende libros? A mí, como sabes, es una afición que me gusta, contar historias, y la primera novela se llama, la que publiqué hace ya, creo que fue en 2015, La Hostia, geometría ojo, del 10 mal. años, ¿tú? ¿Cuál? La geometría del mal. Y tiene que ver con... A mí me gusta mucho la novela de intriga, de suspense, la novela negra, detectivesca, y bueno, tiene que ver con un tema de una... Siempre es verdad que en la tecnología tienes tu razón, que tiene un papel en esa novela sobre una desaparición de un científico. Y la segunda, la que publiqué más recientemente, antes de la ola de ChatGPT, Es que eso a mí lo que me flipa, ¿eh? La perla del Lario, y sobre una solución de inteligencia artificial y cómo pues a veces las cosas se pueden ir de madre cuando no se piensa, ¿no?, en los límites, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando primero me autopubliqué, la segunda, la primera es autopublicada en Amazon, la segunda la autopubliqué y luego una editorial me propuso sacarlo en papel, que me hizo muchísima ilusión. Y me acuerdo que había gente que me preguntaba, ¿por qué has elegido este tema de inteligencia artificial? Dice, qué cosa más curiosa, ¿no? Claro, yo estaba en Indra y me gustaba mucho y trabajaba ya con gente y me decían, bueno, es que esto va a ser algo grande. Claro, luego, ¿qué pasó? Que sale ChatGPT, todo esto, y me decían, ¿pero tú esto lo sabías? Digo, no lo sabía. Es que es un rollo visionario, yo lo pienso muchas veces. No lo sabía, pero entendía que en algún momento podía haber este momento, ¿no? Esta especie de curva, ¿no?, que se da en muchos cambios tecnológicos en los que de repente se democratiza la tecnología y te das cuenta de que todo el mundo es capaz de acceder a eso y que empieza a ser algo sencillo, ¿no? Entonces, parte del argumento va en esa línea, ¿no? Es que una empresa visionaria que hace algo que sorprende a muchos, pero que a veces, bueno, pues las cosas se pueden descontrolar. No, pues yo de verdad aconsejo los dos. Ojalá. Pero es que el último, si encima... La gente pase un buen rato si lo lee, que es el objetivo, solo que... Sí, y además que es súper entretenido, pero es que además, claro, si ves que, coño, esto está escrito antes de todo lo que está pasando, mola más, ¿sabes? A mí me parece súper guay. Oye, por ir cerrando un poco, te hacemos un viaje al pasado. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 25 años, 20 años? Ojo, dedícate a otra cosa. Estudia medicina. A mí le diría que no se agobie excesivamente, que las piezas del puzzle acaban encajando. Que si haces lo que te gusta, le pones ilusión y te rodeas de gente que merece la pena, va saliendo. Es un mensaje que está siendo como bastante común. Sí, porque es verdad que, claro, yo creo que, ¿no?, que nosotros con nuestras generaciones que al final nos o han presionado tanto, ¿no?, como el camino tan marcado, y es como, no, si decides esto y luego no puedes echar marcha atrás y tal, ahora, claro, es como que no pasa nada. Diría, ve haciendo tu camino, va a salir, las cosas saldrán, rodéate de gente buena y también de la que puedas aprender, que yo creo que esto es muy importante, ¿no?, aprender de gente. Creo que yo soy súper defensor de la flexibilidad y también del teletrabajo, pero creo que muchos de mis progresos profesionales no se podían explicar si no hubiera sido por trabajar codo con gente buena. Y esto es muy importante. Al final somos personas y aprendemos por osmosis con gente que te inspira, y eso no se consigue a través de una pantalla habitualmente. Hay muchas cosas que surgen en el directo, bueno, que te voy a contar, y eso lo aprendes con gente. Entonces eso también le diría, acércate a gente que te inspire y aprende, escucha, observa, lee y sé curioso, ya está. Que no es poco. Oye, ¿qué es para ti el éxito primero? El éxito, estar en paz conmigo mismo y con la gente cercana, poder dormir bien por las noches,
y tener la sensación de que haces algo que aporta. Claro. A veces puede ser algo muy pequeñito, pero que ha tenido un pequeño impacto en la vida de alguien, o que ha ayudado a alguien, o que piensas que tienes un propósito de algo que merece la pena, ¿no? Por lo que merece la pena levantarse. Yo pues, lo resumiría en eso. Estar en paz contigo mismo. Joder, que no es poco, ¿eh? Sí. Que no es poco. No, me gusta. ¿Algún libro molón que te haya marcado, o sea, profesional o novela o tal, ¿vale? Pero alguno que digas, joder, tío, esto cambió a mejor, yo qué sé. A ver, hay un youtuber al que sigo desde hace un tiempo, que además tiene una trayectoria personal muy curiosa, porque estudió medicina con muy buenas notas, creo que en la Universidad de Oxford, que se llama Ali Abdaal. Ajá. Y él, en un momento dado, él empezó a crear contenido a la vez que estudiaba para ayudar a otros estudiantes a aprender, técnicas de estudio, de aprendizaje. Y luego empezó a crear contenido relacionado con la productividad. Le fue tan bien que ahora yo creo que está en el top 5, top 10 de los mayores influencers de productividad a nivel mundial. Es un chico muy joven y creo que es muy interesante lo que hace. Y sacó hace poco un libro que se llama Feel Good Productivity, que es como productividad para hacerte sentir bien, desde un punto de vista muy positivo. Además es muy interesante el enfoque que le da siendo médico, ¿no? Claro. Habiendo estudiado medicina, ¿no? Y habiendo ejercido la medicina. Y me pareció interesante las pautas que da, ¿no? Para pasártelo bien trabajando, para ponerte micro retos, para gamificar un poco procesos, ¿no? Pues, me parece, y además creo que sabe hacer muy bien contenido audiovisual. Me parece muy bueno haciendo contenido audiovisual. Ah, mira, pues me la apunto Tiene para... también podcast, pero los formatos que trabaja, además creo que adapta muy bien el mensaje a cada canal. Lo hace muy bien. O sea, cómo adapta sus contenidos a Instagram, no es como lo hace en TikTok o como lo hace en YouTube. Lo hace muy bien y luego tiene también, ya os digo, algún libro y luego incluso ha creado una especie de academia de formación para creadores. Vale. Es interesante. Qué interesante, Lo hace bien. Sí, desde luego. Y por último, algo que nadie sepa de ti. Algo curioso. Algo curioso. Mira, cuando estudiaba la carrera me apunté a clases para ser dibujante de animación, de películas de animación. Toma ya. Me gustaba mucho dibujar desde pequeño y obviamente no me he dedicado a eso. Me di cuenta bastante pronto que había gente mucho mejor que yo, con mucho más talento. Aprendí mucho y me gustó mucho porque conoces a gente muy diferente a ti. O sea, la gente que conocí en esa época no tenía nada que ver con nadie de mi entorno, ni con... O sea, fue muy enriquecedor y además hay gente que le ha ido muy bien. Es difícil abrirse un paso abrirse paso en ese mundo. Hay gente que está haciendo modelado 3D para videojuegos, hay gente que ha hecho cómic. Entonces, es un mundo muy diferente y yo creo que es bueno tener siempre un pie en el mundo creativo. Yo creo que te hace ver las cosas de manera diferente y sobre todo gente que tenga unas motivaciones completamente diferentes a las tuyas. Porque te das cuenta que dices, es que esta gente son artistas en potencia, es gente que disfruta con el simple hecho de la creación. Y eso siempre me llama mucho la atención, ¿no? La gente que no está pensando en la galería ni en voy a tener un nuevo reconocimiento. Todo el mundo sueña con el reconocimiento, o la mayor parte de la gente, pero hay gente que disfruta por el mismo hecho de crear, por el simple hecho de crear. Y yo creo que esa gente es muy interesante. Claro. Sí, esos llegan lejos. Vamos a ver si cerramos ahora un proyecto, a ver si para el año que viene, con la UTAD. Sí, que estuvimos con ellos el otro día, una cosa muy potente que quieren hacer y pues han aparecido con nosotros, que me llamaron y me dijeron, esto tal, no sé qué, estamos ahí tal, y estuvimos reunidos el otro día con ellos. Y además mola, porque entras ahí como que se respira arte, ¿sabes? O sea, me refiero, mira que no es arte de pintura, pero dices, joder, tío, no sé, además lo que dices tú, los chavales, la gente es como, no sé si la palabra está bien usada, pero como diferente, ¿sabes? O sea, es como, hay algo ahí que es la antítesis a la gran corporación. Total. De los pupitres, como digo yo. Súper diferente. ¿Sabes? Y yo creo que el mundo del videojuego, que muchas veces ha sido considerado como algo pues de chavales, como que no tiene una categoría equivalente a otras disciplinas artísticas, a mí me parece que hay verdaderos ejemplos de storytelling, de narrativa espectaculares en el mundo de los videojuegos. Y hay gente muy buena trabajando ahí, muy buena. Sí. Se ha transformado mucho, ¿eh? Antes que sabéis que ahora... Artistas conceptuales buenísimos, hay gente muy buena haciendo guiones, hay gente muy buena en dirección de arte. Creo que es un mundo que además va en auge y que además... Antes parecía que era un mundo completamente alejado del mundo de las compañías y cada vez más compañías se acercan para entender cómo pueden integrar esas dinámicas o
esos mundos, ¿no? Son muy buenos creando mundos en el ámbito de los videojuegos para hacer contenidos más atractivos y más interactivos. Claro, la gamificación, que muchos años llevan las Claro. compañías intentando ahí y tal, Sí, sí. y les cuesta porque al final es muy difícil y es caro. Claro, o sea, que al final hacer algo Sí. atractivo, molón e interesante, hostias, tío, y les cuesta entenderlo. A ver, pues, y hacer un videojuego, ni te voy a contar los millones de pavos que es, ¿qué quieres hacer tú con 10.000? Claro, no. Oye, y por último, recomiéndanos a alguien que te apetezca que hiciésemos para la siguiente temporada y una tertulia de A3. Pues mira, me gustaría recomendar a mi compañera Ana García, la directora del estudio creativo de CREA. Me parece que es una persona con una visión muy amplia y está muy abierta a nuevas ideas, y además quiero remarcar que es súper buena compañera. Qué guay. Hace no mucho tuvo una situación complicada en un proyecto y levantó la mano, se ofreció para ayudarnos y no se me va a olvidar, porque fue como esos momentos en los que el tren estaba a punto de descarrilar y nos echó un cable, y por eso digo que para mí reúne esos dos componentes de la gente con la que yo creo que a todos nos gustaría trabajar, que sean buenos profesionales y además buena gente. Guay, además la conocemos porque fuimos allí. ¿Es verdad? Sí, ¿Que la conocéis? Sí. Ah, pues sí. Eso es muy del sector, te diría, audiovisual o tal, o te ayudo. O sea, es muy, claro, al final, en el mundo cine, publi, me da igual, ¿eh? Es como tenemos esa parte como de talento, de oficio, joder, como cada rodaje se complica. O sea, desde ayudar a alguien a mover el material de los trípodes de un lado a otro, Sí. hasta, joder, son muchas horas, hay mucho cansancio, hay mucha tensión, porque además, claro, esto tiene que estar todo perfecto. Claro, no, vamos ahora más mismo tal, y pues ahora hay 4 personas que están pendientes tal, y esa parte de ayuda que te sale prácticamente solo. Y eso yo creo que se pone muy poco en valor en el sector. Pues seguramente. Sí, eso es, sí. A ver, Igual lo dais por hecho, pero no hay que dar nunca esto por hecho porque no es tan habitual. Hay No, mucha no, gente no. que te deja tirado, te quedas ahí solo y diciendo, no está pues nada aquí igual, estamos. Efectivamente. Pues hasta aquí el episodio de hoy con Jesús Alaba de CREA. Ya sabes que te puedes suscribir para no perderte nada en todas las plataformas de podcast, nuestras redes sociales y, por supuesto, en la newsletter en willsquad.es/newsletter. Gracias por escuchar Hacemos que suceda, el podcast de Will Squad, tu agencia de comunicación audiovisual. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Oye, Jesús, 1000 millones de gracias, de verdad. Ha sido un placer. Un abrazo.